Un cordial saludo. Vamos a ver cómo se calculan las facilidades temporales en el sistema Construcsoft mecánico. Esta es una partida que pertenece al costo directo de la obra, pero debido a las características de la partida, requiere una forma específica de cálculo. Construcsoft tiene la opción en procesos de calcular las facilidades temporales. Aquí el sistema nos indica que tenemos como mano de obra directa 100 hombres. Esto viene a ser calculado en función a la cantidad total de horas hombres dividido entre los días efectivos, entre la jornada y entre los 6 meses del plazo de ejecución de la obra. Los choferes y operadores han sido calculados en los equipos mayores. La supervisión y dirección técnica como la mano de obra indirecta es el personal que ha sido calculado en los datos generales. Y el sistema Construcsoft permite, mediante un maestro, tener una relación de las facilidades temporales que servirán como guía para la conformación de las facilidades temporales. Por ejemplo, el tamaño del campamento de obreros depende de la disponibilidad de la mano de obra que se pueda contratar en el lugar de la obra. Suponiendo que el 50% de la mano de obra es del lugar, por lo tanto el campamento de obreros debería ser para 50 hombres. Entonces 50 hombres multiplicado por 2.5 serían 125 metros cuadrados. De esta forma podríamos calcular también la supervisión, los comedores. También se ha considerado en las facilidades temporales la instalación de un grupo electrógeno, un almacén cerrado, un almacén abierto y un polvorín. El polvorín es básicamente para la custodia de la mecha, la dinamita y los detonantes, ¿no? Y esta es la forma como Construcsoft calcula los gastos generales, las facilidades temporales, en este caso es 75.480, y eso tendríamos que colocarlo en el presupuesto de la obra, en el plano de obra directa, en obras preliminares, y aquí modificar 74.480, que es las facilidades temporales de la obra, y por lo cual tenemos ya el presupuesto total de la obra. En nuestra página www.construcsoft.com podrán ver los videos de Construcsoft mecánico y descargar el manual de utilización del sistema Construcsoft mecánico, como también descargar la versión demo. En esta versión demo podrán apreciar las bondades del sistema. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.